Buenos días, mi nombre es Karine Ugarte, para los que no me conocen, soy médico pediatra del Hospital del Niño y docente de esta facultad desde hace 2 años aproximadamente. Me toca hablarles hoy día, compartir con ustedes la clase de semiología abdominal. Realmente es la tercera clase, creo que tenía un contratiempo la doctora que precedía esa clase, así que vamos a tratar de hacer un poquito dinámica para que puedan ir a estudiar. Los contenidos de la clase de hoy y el objetivo de la clase es que ustedes aprendan la importancia de la exploración abdominal en pediatría y las diferencias fundamentales que existen entre la edad pediátrica y la edad adulta, ¿no? Vamos a hablar también de la evaluación de genitales masculinos, femeninos y la exploración del ano. Los chicos que han estado conmigo en práctica se han dado cuenta, o los que ya están haciendo práctica, que la evaluación abdominal a veces implica muchos malabares para poder conseguir un examen completo, ¿no? La semiología abdominal en niños difiere de la del adulto porque la cavidad abdominal relativamente es más grande al cuerpo en relación al adulto, ¿no? Ya que contiene no solamente los órganos gastrointestinales, sino también los órganos genitales, ya que la pelvis en el niño es más pequeña. Normalmente, ¿cómo les han enseñado a ustedes la semiología abdominal? ¿Cuál es el orden que les han enseñado? Auscultación. Inspección, auscultación, palpación y percusión. Percusión y palpación. Tú llegas a una consulta y el niño está llorando y de repente vas a tener que alterar todo este orden. Y no por eso va a ser motivo de que yo, a la hora de evaluar, no sé, Ardito, Alfaro dieron examen conmigo, por ejemplo, voy a desaprobar porque no hace en el orden semiológico. En pediatría está permitido transgredir ese orden. O sea, nosotros tenemos que ir ganando la confianza del niño. Siempre la inspección va a ser el primer punto de partida de la evaluación de una buena semiología abdominal, porque el solo hecho de mirar, tú ya puedes estar pensando qué es lo que puedas encontrar. No, si bien la auscultación es importante, porque los ruidos aumentados o los ruidos disminuidos o ausentes te puede hablar de un abdomen agudo quirúrgico, un hilio paralítico, a veces no logramos hacerlo. Sin embargo, la percusión y la palpación no deben pasarse por alto. Entonces, cuando yo les pregunte en el examen, ahí va la pregunta, si nosotros tenemos que cumplir el orden semiológico establecido por las normas de semiología que tanto nos han enseñado en la edad pediátrica, la respuesta es no. Nosotros no nos acomodamos al paciente. En la edad pediátrica, o sea, el paciente no nos acomoda a nosotros no lo tenemos que echar en la camilla, que los brazos al costado, que sin almohada, en recto, no. Nosotros nos acomodamos a él. De repente podemos hacer un examen abdominal completo con el niño en el regazo de la madre. ¿Está bien? Con el niño sentado, con el niño jugando, con el niño dándonos la espalda. Nosotros nos adecuamos a él. Entonces, si la pregunta del examen dice que tenemos que cumplir el orden, pues no. Aquí dice, el orden establecido por la semiología por razones esquemáticas no siempre se respeta en niños. Será el médico, el niño y las circunstancias las que condicionen el momento más oportuno. De repente no está Ardito acá, ¿no? No ha venido. En el examen que le hizo a un niño con colitis ulcerativa, el niño estaba sentado en la silla. Carlitos, un niño de 7 años, ella tenía que darle el examen de práctica, ¿no? Y entonces examina abdomen. El niño estaba sentado. Y el niño colaboraba sentado. Entonces ella dijo, voy a examinarlo así, porque si lo he hecho no estaba la mamá, el niño estaba solo, le iban a hacer un procedimiento, después no lo quería incomodar. Entonces, doctora, lo voy a examinar sentado, ok. Y le pidió al niño, que es un niño de 7 años, que él mismo se levante el polito, porque es de acuerdo a la edad. O sea, si yo tengo un lactante, que es un niño, estoy acelerada porque Melissa estaba que me mandaba mensajes, ya, venga rápido, que la otra un niño, un lactante, de repente te puede aceptar que tú lo desnudes, ¿no? Entonces, pero un niño de 7 años, un niño ahora estamos en la práctica, hay un niño de 1 año 8 meses, el Valentino, ¿no? Que tiene pantosplenomegalia, él se levanta el polito, ¿no es cierto? Es mejor que el niño, si tiene la capacidad de hacerlo, él lo haga, porque así te va dando confianza.
¿no? Y no tienes que ponerlo en la posición que nos han enseñado, que en la camadura, que sin almohada, no, acomódense al paciente, de tal manera que completen un examen adecuado y se hagan procedimientos innecesarios. La tomografía que les han enseñado a ustedes para la semiología es la misma. Es importante que ustedes se acuerden los términos porque cuando hablemos más adelante de percusión, palpación, yo no voy a repetir la tomografía anatómica del abdomen, ¿no? Como la primera parte de la inspección es importante que la luz sea adecuada, que sea un ambiente confortable. La consulta pediátrica generalmente está acompañada de dibujitos, cosas, ¿no? El médico tiene que estar adecuadamente vestido, hablar con un lenguaje claro, voz suave y tener una conducta carismática. Solo con la inspección yo me puedo dar cuenta. Acá, por ejemplo, mirando, algunos están atentos, otros dirán, esta loca aquí acaba, ¿no? Entonces, con la inspección yo puedo mirar y puedo ver si el abdomen está distendido o no. Una consulta frecuente en pediatría es que la mamá dice, mi hijo está muy panzoncito. Y el niño generalmente, a la inspección, el abdomen generalmente es distendido. A la inspección, aparenta ser distendido. Entonces la mamá trae la consulta, a mí me parece que mi hijo tiene un tumor porque su abdomen es distendido. Los niños hasta los 3 años tienen la característica de ser panzoncitos. Entonces, ustedes lo miran paraditos o de repente... conversando con la mamá, van mirando, le dice la mamá, levanten el polito y van a ver que paradito sí, el abdomen es un poquito globuloso, abombadito. ¿Cómo diferenciar si realmente es distensión? Le piden que lo recueste en la camilla y si el abdomen no sobrepasa la caja torácica, estamos segurísimos de que no hay distensión abdominal. Diferente que Valentino, ¿no? Echado, la panza sobrepasa el tórax. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el hígado y el abdomen es relativamente mayor a lo que es el adulto y la caja torácica del niño es más pequeña. Entonces, si yo le pregunto en el examen, viene paciente de 2 años y medio a la consulta con su mamá porque refiere que el abdomen lo tiene distendido, en posición de pie se nota un abdomen globuloso, amplio. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Echarlo, y si el abdomen no sobrepasa el tórax, queda. No hay ningún problema. ¿Está bien? La posición de cúbito supino sobre una base firme, sin almohadas, es lo mejor, si es que es posible, y observarlo de frente y de perfil en reposo durante los movimientos respiratorios. ¿Por qué es importante los movimientos respiratorios? Si yo veo un niño que limita el movimiento abdominal, eso me está avisando de que puede haber dolor y estamos frente a un abdomen agudo quirúrgico. ¿Está bien? La falta de motilidad de la pared abdominal. La inspección, entonces, hasta los 3 años, el abdomen normal es redondeado, saliente y globuloso. No me vayan a fallar en la pregunta, porque es pregunta. Y en la inspección vamos a ver piel, panículo, los músculos, la motilidad, las formas, dimensiones y el ombligo. Este es el abdomen normal de un lactante y generalmente es la característica del abdomen de un niño hasta los 3 años. ¿Está bien? Así, panzoncitos. Y no hay hernia umbilical, ¿no? En la piel que vemos si hay circulación colateral, si hay ictericia, si hay equimosis, si hay hemorragia, si hay edemas. La piel nos puede traducir enfermedades propias del abdomen o enfermedades generales que pueden ser hematológicas o no. La ictericia es un capítulo importante en lo que es pediatría y nos tenemos que ubicar de acuerdo al grupo etario, ¿no? Si tenemos un lactante o un niño recién nacido que tiene ictericia, en mi cabeza empiezan a pensar diferentes etiologías: hepatitis neonatal, enfermedad hemolítica del recién nacido, y 2 entidades que son muy importantes que ustedes identifiquen a tiempo, porque si no el niño se muere, que es la atresia de vías biliares y el quiste de colon. Es fácil de diagnosticar, de repente por lo menos decir que es un síndrome colestásico. ¿Por qué? Solo clínicamente el niño tiene ictericia y además hay acolia. ¿Saben lo que es acolia? Es la ausencia de coloración de las heces. La mamá no va a saber qué es la acolia. Ustedes se tienen que ayudar. Acá hay una tablita, ahí está.
una tablita, esta tablita, donde pueden ver las imágenes superiores. Ven acá arribita. Entonces ayer me decía Leandro, oye, pero mamá, tiene un poco de color, ¿no? Tiene un poco de color, es un color medio plomizo, o sea, no es blanco algodón, como dicen, ¿no? Es ese color. Entonces, a veces es mejor ayudarse con la cartilla, enseñarle a la mamá como un signo de alarma en los 7 primeros días. Si nosotros tenemos un niño que tiene ictericia, como ven en la imagen, y tiene acolia, estamos pensando en lo más probable una atresia de vías biliares, el paciente debe ser referido al hospital para hacer una derivación bilio-digestiva. Ustedes ya han hecho cirugía, ya saben que se llama la cirugía de Kasai, tiene riesgo de colangitis, ¿ok? Pero nos da tiempo para luego hacerle el trasplante hepático, que es el tratamiento definitivo. Si no lo operamos antes de los 3 meses, el paciente entra en cirrosis y se muere, ¿ya? Si pedimos exámenes de laboratorio, la característica bioquímica es que la bilirrubina directa es más de 2 miligramos o es mayor al 20% del valor total de la bilirrubina. En el niño es mucho más sensible a la ictericia, es decir, no es como, mejor dicho, es menos sensible al valor de bilirrubina. Tiene que tener más de 4 o 5 para nosotros poder ver la coloración amarillenta. En cambio, en el adulto me parece que es 1, ¿no? 1 para que sea evidente. Entonces ya nos está avisando. Las otras causas es de acuerdo a la edad. Puede ser hepatitis infecciosa, quiste dentídico. Ya en la ictericia acompañada de la parte semiológica nos va a ayudar. En edad preescolar y escolar, la mayoría de hepatitis son infecciosas, ¿no? Es la primera causa. Y luego de descartado tendríamos que buscar si hay patrón obstructivo o no, o como nosotros hemos tenido un paciente con hepatitis autoinmune, y cómo pensamos, porque tenía además asociado una tiroiditis, ¿no? Entonces la asociación de enfermedades es la que nos hace sospechar. Ya. Creo que hay una pregunta de 13 vías biliares en el examen, ¿ya? Y nos pidieron mandarles un artículo, justo les mandé un caso de un paciente con ausencia de músculos abdominales. Los músculos rectos abdominales estaban ausentes en este paciente. Ustedes ven la pared abdominal, es una pared donde se ve aguadita, ¿no? Así como arrugadita, ¿no? Donde los pliegues cutáneos irradian hacia el ombligo, ¿así? ¿No? Como un sol, como un asterisco, algo así. Y si ustedes lo ven al paciente, van a ver las ondas peristálticas. Esto se llama el síndrome de Brun-Belly o de vientre de ciruela. Esta entidad es una entidad que requiere que el paciente sea referido a un instituto o un hospital de mayor complejidad, porque se relaciona con malformaciones renales, hidronefrosis, vejiga grande, riñones distróficos, o sea que hay que pasarlo a urología. ¿Está bien? Entonces me parece que la pregunta del examen es ¿qué hacer si tienen un paciente así? La respuesta sería interconsultar al urólogo, ¿no es cierto? Otra malformación, otra alteración que podemos ver a la inspección, mire, todavía no vamos a percusión, inspección, es esa tumoración que ven a nivel supraumbilical. La consulta generalmente a la consulta externa es que la mamá no nota la tumoración, sino lo que nota es una depresión en la región supraumbilical, y que al llanto, al esfuerzo para la defecación o al pujo, se nota esta tumoración así, en esa forma, ¿no? Y esto traduce una diastasis de rectos. Si no hay ninguna malformación asociada, esto no se opera, se deja así, entonces no requiere mayor cosa que observación. Hay otros tipos de vientres, como es el vientre batraciano o vientre de rana, que es un vientre péndulo, los flancos están alargados, ¿no? Caídos, y es típico del desnutrido severo, ¿no? O el marasmo Kwashiorkor, y bueno, es una imagen que sí la vamos a ver en algún momento en el hospital. Esta es otra pregunta del examen. Si nosotros tenemos un recién nacido que tiene el abdomen escafoideo o navicular, es decir, un abdomen hundido, donde ustedes ven el ombligo,
el ombligo está por debajo del nivel de las crestas ilíacas. Entonces, ¿qué es esta patología? Y el paciente tiene gran distrés respiratorio. ¿Alguien sabe? ¿Ah? Hernia diafragmática, ¿no? La hernia diafragmática es una alteración congénita en la cual hay una abertura que comunica, o sea, que hay un espacio en el diafragma que permite que el contenido abdominal se vaya a nivel del tórax, y esto ocurre alrededor de las 24 semanas. Entonces, el paciente que se hace en la sala de parto o en el momento en que nace es intubarlo, ponerle una sonda a gravedad para descomprimir el estómago, y es un paciente que requiere una cirugía. El pronóstico en el 50% de los casos está asociado con hipoplasia pulmonar, porque como esto ocurre alrededor de las 24 semanas, no permite el desarrollo del pulmón normal, ¿no? Entonces, el pronóstico depende de qué tanto esté comprometido el pulmón. Generalmente más en el lado izquierdo. La motilidad, ya les mencioné, que el abdomen se mueve al compás de la respiración. Si un niño está casi inmóvil, que no mueve el abdomen, ustedes piensan en que debe tener un cuadro peritoneal, porque el dolor limita el cuadro peritoneal, el movimiento de la pared. Si por el contrario vemos ondas visibles peristálticas, podríamos pensar en síndrome de Brown-Belly primero, ¿no es cierto?, que se ven las ondas. O si tenemos un niño normal que tiene el músculo abdominal, que no hay los pliegues cutáneos irradiados al ombligo, pero yo veo unas ondas que van de izquierda a derecha y el niño está alrededor de la 3ª semana de vida, es un niño primer hijo, varón, y que empieza con vómitos lácteos y explosivos. ¿Qué podrían pensar? A la 3ª semana de vida, ya les ayudo más, encuentro una tumoración tipo oliva, poslactancia, hipertrofia congénita del píloro, ¿no? Es un niño que alrededor del día 22, ya para ser exacto, como dice el UpToDate, al día 22 empieza con vómitos lácteos y yo veo ondas que van de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y el niño vomita, pero después de vomitar quiere seguir comiendo. O sea, es un vómito con hambre encima. ¿Cuándo un niño después de vomitar quiere comer? No, en la hipertrofia pilórica, generalmente el niño sí quiere comer. Si ustedes leen las causas de hipertrofia congénita del píloro, no hay algo definido, pero sí hay algo que ustedes tienen que saber. De parte nuestra, como médicos, podemos colaborar al incremento de incidencia de hipertrofia congénita del píloro, porque nosotros, si no sabemos administrar fármacos adecuadamente, podemos aumentar esto. 2 fármacos están asociados a, bueno, 3, a aumentar la motilina, por lo tanto, si hay mayor motilina, puede haber mayor hipertrofia pilórica o mayor estenosis pilórica, como son la citromicina, claritromicina y sobre todo eritromicina. ¿Está bien? Entonces, si yo a un neonato, es decir, a un niño de menos de 28 días, le doy eritromicina, aumento farmacológicamente la motilina y esto aumenta la probabilidad de tener estenosis pilórica. El niño empieza con vómitos lácteos y luego del vómito quiere seguir lactando y veo, miren por favor, más vale una foto que más cosas, ven la tumoración, esto es post-lactancia, ¿sí? La cirugía es corregir la hipertrofia, no es quirúrgico el tratamiento, ¿sí? Ahora empieza el problema con el incremento del tamaño abdominal, el verdadero. No es aquel niño que viene y que la mamá les dice, no, me parece panzoncito, y ustedes lo echan y no es panzoncito. Ahora estoy frente al paciente que yo en decúbito sí veo que el abdomen sobrepasa el tórax. Entonces tengo que pensar, ¿es por pared, es por líquido o es por aumento de vísceras? Entonces, la primera causa es obesidad. Puede ser diastasis de rectos, puede ser desnutrición, como el abdomen batraciano, puede ser ascitis. El síndrome de Down tiene abdomen batraciano también. El síndrome de Down también tiene batraciano. La ausencia de músculos, el Brown-Belly, también. Entonces todos son de pared. Si yo veo un abdomen globuloso, distendido, y la pared se ve delgadita, fina, lustrosa, ¿qué pienso? En ascitis.
y ya tengo que pensar en los diagnósticos diferenciales. Si es una cirrosis difícil, si es neonato, pero de repente si un niño que ya tiene atresia de vías biliares y no lo derivaron, puede ser una cirrosis. Si es un Turner, puede ser la causa de ascitis congénita. Si es un niño con historia de diarreas, puede ser linfangiosis intestinal. Ya la historia te va avisando. Pero ustedes lo que van a ver es que hay afinamiento de la pared. También, si no es por líquido, sino es por aumento de las vísceras, y yo palpo una tumoración en el abdomen, de acuerdo a las características de la tumoración, podría pensar en tumor de Wilm, neuroblastoma, linfomas, o enfermedades linfoproliferativas como nuestro paciente. Si tengo un paciente que es recién nacido y que no ha eliminado meconio, y yo hago un tacto rectal y encuentro la ampolla vacua y es síndrome de Down, ¿qué podría pensar? Uy, no han hecho neonato, pero sí han dado examen hace poquito, bien bonito ese examen. ¿Nada? Ya. El síndrome de Down, si yo no elimino meconio, yo hago tacto rectal, se supone que cuando yo no hago deposición, hago mi tacto y encuentro heces, ya. Pero un niño recién nacido que no elimina meconio, hago el tacto, entro mi dedito, pero no encuentro deposiciones, tengo que pensar en enfermedad de Hirschsprung. Es la primera causa. ¿Está bien? En Downs. ¿Sí? Ampolla vacua con falta de eliminación de meconio. Ok. Esta es una imagen de ascitis. Miren la imagen del lado derecho, donde se ve una piel lustrosa, también se ve circulación colateral. ¿Y qué se nota, Roxana? Aquí, que el abdomen sobrepasa el tórax, ¿verdad? Y aquí, Elisa está viendo, ¿sí? El abdomen es distendido, sobrepasa el tórax y hay una gran hernia umbilical, ¿no? Se protruye la cicatriz umbilical. Entonces aquí lo más probable es que sea líquido, ¿no? La distensión abdominal también yo me tengo que poner, ¿es neonato o es en otras edades? Si es neonato, puede ser un hilio meconial. Si es Down, pensar en Hirschsprung, puede ser una estenosis pilórica, atresia intestinal, fístula traqueoesofágica, síndrome de abstinencia al alcohol, enterocolitis o ascitis congénita. Y es de acuerdo a la historia, o sea, la historia les va a orientar a la causa. Y en otras edades, pues peritonitis, hilio paralítico, infecciones, neumoperitoneo, etc. Ahora vamos a hablar del ombligo. El ombligo usted tiene una vena y dos arterias, ¿no es cierto? Si nosotros el ombligo normalmente es color blanco nacarado, la vena es gruesa y tiene que haber dos arterias. Si hay la presencia de una sola, tenemos que descartar malformaciones internas. El ombligo, si cambia de coloración, nos puede estar avisando que hay alguna infección o algún problema de fondo, o hay también retardo, o sea que ha habido posmadurez. Una de las patologías más comunes que vemos en pediatría es esta imagen, por favor grábense, que es un granuloma umbilical. Esto ocurre, más o menos el ombligo cae entre la primera, o sea los 10 días, pero puede demorar hasta el final de la segunda semana. Si demora un poquito más, piensen en hipotiroidismo, piensen que hay una infección, piensen que hay un granuloma, o sea, piensen mal, ¿no? Una de las complicaciones por la mala higiene, el ombligo se debe limpiar con alcohol blanco, no con alcohol yodado, porque si no da problemas de la tiroides. Es el granuloma, que es un rezago de mucosa, ¿no? O sea, queda un tejido ahí granuloso, que es por reacción infecciosa. Y el manejo es con nitrato de plata, el 75%, de 2 a 3 veces por semana. En el UpToDate compararon con clobetasol, pregunta de examen, no, el tratamiento es con nitrato de plata y limpieza con alcohol. O sea, es puericultura, enseñarle a la mamá que no es nada grave. ¿Y cómo estoy seguro que es un granuloma? Generalmente por la forma, es una forma redondeada, ¿no? Rojita, puede liberar un poquito de líquido serohemático, no tiene generalmente mal olor, y el tamaño generalmente, tengo que cuidarme lo que digo, generalmente es hasta 10 milímetros. Si es un poquito más grande y no mejora con nitrato de plata, o sea, si es de 15 milímetros, entonces de repente puede ser un pólipo y ahí requeriría la evaluación del cirujano, porque ahí va a ser con cirugía. ¿Está bien? Generalmente remite a la cuarta, quinta aplicación de nitrato de plata, y el nitrato viene en unos lapicitos que cuesta un sol y es solo en la lesión, porque si no van a manchar la piel circundante.
¿Está bien? La onkalitis, les había dicho que el ombligo normal es un color blanco nacarado. La onkalitis es una complicación que requiere tratamiento parenteral, antibiótico parenteral, y lo que vemos es los cambios de coloración que ocurren, ¿no? Puede ser verde, ¿no? Verde, que traduce infección de repente por pseudomonas, y hay eritema o flebosis periumbilical. Esto es tratamiento parenteral, no le van a dar tratamiento oral. Otra patología, y que ustedes tienen que saber porque las preguntas tienen que ser dirigidas a lo que debe saber un médico general, no un subespecialista a la quinta potencia, es la hernia umbilical. Es una tumoración que protruye en donde es la cicatriz umbilical. Generalmente, 99% no tiene complicaciones, no se va a obstruir el paciente, con mayor tranquilidad si mide menos de 1.5 y además no tiene comorbilidades asociadas. O sea, si yo veo a un niño con dismorfismo, tiene un síndrome de Betguin, el que van a ver ahora, entonces ahí sí de repente tengo que pensar en operar, porque no solamente va a ser la lesión o el problema en la cicatriz, sino generalmente está asociado a otros problemas intraabdominales. Pero en el grueso de pacientes, en el motivo de consulta, la hernia umbilical, como esta, que es menos de 1.5 y no tiene comorbilidades, no tiene hipotiroidismo, no tiene nada, el paciente solo lo miro. ¿Hasta qué edad? Hasta los 5 años. No me lo manden al hospital antes. No requiere cirugía, no requiere que le ponga un botón, nada. Hay que educar a la mamá, porque después vienen con parches y cosas. A veces es un poquito difícil ir contra la idiosincrasia en nuestro país. De repente ya si fastidia mucho la mamá, decirle, ya señora, póngale un ombliguero, una fajita, sobre todo las suegras, ¿no? Las suegras, ¿no, Melissa? Por eso ahí uno fastidia mucho, ¿no? Entonces, de repente un ombliguero, pero no ponerle espadadrap porque eso va a producir una dermatitis, ni ponerle una moneda, porque los músculos lo que van a hacer con el tiempo es acercarse, y si yo pongo una moneda va a impedir que se acerquen. Entonces hay que explicarles bonito a estas mamás. Entonces, hernia umbilical se espera ¿hasta qué edad? 5 años. ¿Hasta qué edad, doctor? ¿5? ¿Sí? Hasta los 5 años, ¿ya? Esta es otra patología común. No se ve protrusión, se ve solamente un pliegue de piel, ¿no es cierto? ¿Ven la imagen? Es un rodete de la piel. Esto se llama ombligo cutáneo. Es un problema estético. No requiere cirugía a menos que le moleste al paciente, o sea que la decisión va a ser de adulto. No es una hernia, solamente es un remanente de piel, o es una piel así redundante. Estas imágenes le tienen que agradecer a ti, que me lo comentaste ayer, ¿no? Hay 2 malformaciones de pared que son muy frecuentes en la edad neonatal. Uno es el onfalocele y el otro es la gastroquipsis. La diferencia o el diagnóstico es clínico. La onfalocele es la protrusión de tejido, de órganos intraabdominales a través de la cicatriz umbilical, ¿no es cierto? A través del ombligo, pero que está cubierto por peritoneo y la gelatina de Wharton. Este tipo de malformación sí tiene una asociación mayor a malformaciones intraabdominales o congénitas, por lo cual tiene un poquito más de cuidado que la gastrosquisis, pero el manejo inicial, igual que la gastrosquisis, es cubrirlo con una gasa estéril, con solución salina estéril, iniciar hidratación porque pierde este volumen, ponerlo en una servocuna, iniciar tratamiento antibiótico empírico, que sería con doble cobertura por ser un neonato, y ponerle una sonda a gravedad para descomprimir el estómago. Eso es la respuesta a la pregunta que me hiciste ayer, ¿no? ¿Qué se hace en el parto, en el inmediato? Para los dos es lo mismo. La diferencia es que en onfalocele hay que buscar malformaciones. En la gastrosquisis la posibilidad de malformaciones es más baja. ¿Está bien? La gastrosquisis es la misma imagen, pero en vez de salir por el ombligo sale paraumbilical y la mayoría de las veces es derecha, ¿no es cierto? La mayoría. No todas, pero la mayoría. Y no está cubierta por peritoneo, no está cubierta. Pero el manejo es igual. Sonda de gravedad, ver vía aérea, hidratación, antibiótico terapia y servocuna, porque pierden calor.
Si nosotros tenemos un onfalocele, como les dije, se ha asociado a patologías congénitas, como es el síndrome de Bedwin-Whitman. Es un síndrome poco frecuente, pero cuando hay onfalocele tenemos que ver que no hay esta asociación. Miren a la imagen, es un niño grande, es un neonato, imagínense, es gigante, ¿no? Es gigante, es un niño con, además se ve un poco de macroglosia, aunque la imagen siguiente me parece que está mejor. Ahí está, macroglosia, ¿no? Este niño tiene el onfalocele, puede tener daño renal, puede tener cardiopatías, alteraciones de los pabellones auriculares, tiene hemihipertrofia, es decir, hay asimetría del tamaño del cuerpo, y además tiene hipoglicemia, generalmente hacen hipoglicemia neonatal sintomática. Entonces, lo que tendríamos que aprender es que a todo paciente con onfalocele tenemos que descartarle hipoglicemia porque hay un riesgo de asociación con el síndrome de Bedwin-Whitman. Esto me quiere cirugía, o sea, no voy a esperar. Y si mi mamá me pregunta cuál es el pronóstico de mi hijo, pues el pronóstico cognitivo, intelectual es bueno, pero puede ser bueno, pero el problema es que tiene una mayor predisposición a tener tumores tipo neuroblastoma, hepatoblastoma. Entonces, de esa parte tiene que tener un seguimiento cercano y una evaluación por genética, aunque no hay una predisposición por tener más hijos en algunos tipos de alteraciones en el cromosoma 11, sí, entonces tiene que tener consejería genética y evaluación. Esta es macroglosia. Luego en el abdomen habíamos dicho que sigue, después de la inspección, sigue la auscultación, ¿no es cierto? La auscultación no es una práctica corriente, nos puede dar información valiosa, sí, pero cuando es exagerada, es decir, cuando no hay sonidos, ok, piensa en un hilo paralítico o un problema obstructivo. O cuando está muy avanzada la patología como una peritonitis, donde los ruidos están realmente incrementados. Pero luego, ¿cuánto es el número normal de los movimientos intestinales? Eso no sirve para ustedes, o sea, no me va a servir, no me va a decir qué tipo de diarrea es, o de repente me va a decir, sí, el niño tiene gases, ¿gases de qué? O sea, no me sirve. Lo que me sirve es en los extremos, si está muy aumentado o si está disminuido. ¿Está bien? Y vamos a la parte más importante del examen semiológico y la parte más difícil, porque es donde ya tenemos que tocar al paciente, tenemos que luchar, tenemos que usar todas las técnicas para poder convencer al niño de que lo que vamos a hacer de repente puede ser incómodo, no doloroso, pero que a veces incluso la mamá o el papá te muestran un rechazo porque ya lo vas a tocar, ay doctor, un ratito, lo voy a calmar, y el niño sigue llorando y la abuelita y todo eso. Entonces tenemos que usar muchas técnicas. Por eso que les decía, y es un motivo de pregunta, es si tenemos que hacer el orden. No. Si tenemos que echarlo al paciente, no. De repente tú tienes el hijito cargadito y yo vengo, te converso y tu niño me está dando la espalda y yo vengo con mi mano y examino el paciente dándome la espalda a mí. Puedo examinar de abajo para arriba para ver el abdomen derecho y luego con la mano izquierda el otro lado. Ayer cuando hacíamos práctica me decían, no, pero a mí me han enseñado que el abdomen es siguiendo las manillas del reloj. Los niños no, o sea, el niño examina en orden para que no se te pase nada, porque un dolor en abdomen no siempre va a ser de origen abdominal. Yo tengo un paciente con dificultad respiratoria, fiebre, tos y dolor abdominal, ¿qué puede ser? Puede ser una neumonía y es un dolor referido. Entonces, si yo le pregunto al doctor en el examen, paciente de 6 años que refiere dolor abdominal, fiebre y tos, entonces no me va a decir abdomen agudo quirúrgico, no, primero tienen que examinar la barriguita y examinar pulmones, porque las neumonías generalmente basales derechas son causantes de dolor referido y es muy frecuente en pediatría. Y hay varias apendicitis que han ingresado y que han salido con diagnóstico de asma agudo o crisis asmática. Varias. En mi hospital, varias. Entonces, porque el trabajo respiratorio hace que el niño utilice los músculos y le duele la barriga. Y es un signo de asma. ¿Y qué pasó? Que el cirujano, o de repente el pediatra, no examinó bien la caja torácica. Entonces, tienen que examinar también tórax. Entonces, si yo les pregunto en el examen, paciente con dolor abdominal, fiebre y tos o algo del escondero respiratorio, no todas las molestias abdominales son de origen abdominal, pueden ser dolores referidos, ¿sí?
Entonces, antes de palpar deben pensar lo que van a tocar, no examinen, ¡ay, examina la loca! No, a mis alumnos les digo, les aviso qué es, no les digo, a ver, toquen qué sienten, no les digo así, yo les digo, miren, van a palpar el borde hepático del niño, para que ellos tengan idea, para que sus pensamientos, sus ojos y todo lo aprendido se vaya a la yema de los dedos y así palpar pensando. Ah, tiene ictericia, pienso en una hepatitis. Tiene dolor en fosa ilíaca derecha, pienso en 1000 causas, ¿no es cierto? Pienso en apéndice, un tumor ovárico, etc. Por favor, cuando examinemos al paciente, tiene que ser con las uñas cortas, con las manos tibias, y siempre empezar con una palpación superficial para que el niño le vaya tomando la confianza de que no me va a hacer doler, y dejar la zona dolorosa para el final. Y estos signos que tanto nos han enseñado el Robson, el McBurney, hacerlos al final, cuando ya se dejó examinar todo, y al final vamos a asegurarnos de que haya dolor abdominal de tipo quirúrgico. Entonces, la etapa más importante y puede ser la más resistida, esto valida ciertos acuerdos y a veces transgresiones del orden. Se puede palpar el abdomen a veces como primera maniobra en lactantes, cuando el niño está de repente cargadito, distraído. Ya me olvido del orden, doctor, de repente no hay inspección. No, primero le examina el abdomen porque el niño está tranquilo, con la mamá distraído. El mejor momento es la inspiración. Si está llorando y justo les toca dar examen a ustedes con el niño, pues esperen en el momento que inspira, ¿no? Cuando inspira, ahí palpen. Bueno, se demorarán más, no importa, porque el tiempo que toman va a evitar exámenes innecesarios, ¿no? Se palpa siempre con una mano plana, y en general en niños usamos el segundo y tercer dedo, no necesitamos toda la mano, y lo ideal es el decúbito supino sin almohada. Pero si el niño quiere su almohadita, quiere su osito, quiere estar sentado, quiere estar cargado de la mamá, pues no importa, como el niño quiera, nosotros nos acomodamos al niño. Ya. En la palpación podemos encontrar masas abdominales. Miren esta imagen, ¿qué notan? ¿Se nota o no se nota? ¿Sí se nota? ¿No? Ya, es una masa en epigastrio, es motivo de consulta muy frecuente. Doctor, le encontró un tumor a mi hijo. Y nosotros palpamos algo un poquito de consistencia, un poquito dura, pero no es, en realidad esponjoso, ¿no? Es el apéndice sifoides, el de niño se le palpa, ¿ya? Y es normal, y justo es en la línea media, y es en epigastrio. Entonces lo unen y salta, esto es el apéndice sifoides, motivo de consulta. Pero también en la palpación podemos encontrar ascitis, y en la ascitis combinamos dos técnicas, ¿no? Que es la palpación y la percusión, para ver el signo de la oleada. La mano, una de las manos se pone en uno de los flancos y la otra percute, y como ayuda de un segundo examinador, él puede sentir con el dorso de su manito la oleada que da, ¿no? El movimiento de líquido intraabdominal. Cuando hay una percusión irregular en el abdomen, es decir, que es por zonas, es el signo del tablero de ajedrez o el damero, eso se ve en tuberculosis abdominal. ¿Pero salón? Ya, con razón. Ya. Y el otro es el signo del témpano. El signo del témpano es igualito que cuando toman su ron con Coca-Cola con su hielito y ustedes meten para que se hiele más rápido, ¿no? El hielo rebota, ¿no? ¿Sí? Esa sensación que da es la misma que si ustedes percuten en la zona del hipocondrio derecho, la presencia de líquido te va a dar una sensación de rebote que se llama el signo del témpano y es propio de la ascitis. La palpación del hígado. En lactantes es frecuente palpar el hígado porque, como les dije al inicio de la clase, el tamaño hepático es relativamente mayor al cuerpo del niño. Entonces, en un lactante yo puedo palpar el borde hepático más o menos 2 centímetros, ya para ser matemáticos, 2 centímetros. Le palpo borde hepático, eso es normal. Si el niño está con distrés respiratorio, con mayor razón, porque empuja el diafragma, ¿no? Entonces, para eso me tengo que ayudar del spam hepático, y ustedes sí se tienen que aprender el tamaño del spam hepático, porque no solamente el incremento del tamaño del hígado me habla de hepatitis,
me puede hablar de una insuficiencia cardíaca. Si yo tengo un paciente con cardiopatía congénita, con flujo pulmonar aumentado, apunten porque es pregunta de examen, y tiene el hígado grande y tiene distrés respiratorio, entonces yo no voy a pensar que es una hepatitis, sino es una insuficiencia cardíaca con flujo pulmonar aumentado o es una insuficiencia cardíaca con hepatomegalia. ¿Está bien? Entonces los tamaños del hígado varían según la edad. ¿Cuándo es que el hígado se mete a la caja torácica? Alrededor de los 10 años. O sea, a los 10 años ya no debo palpar el borde hepático. Pero los tamaños del hígado sí tengo que aprender. ¿Por qué? Porque así yo voy a poder saber si hay hepatomegalia o no. Ahora, para el examen no les voy a preguntar el tamaño del hígado, pero ustedes tienen que anotarlo, guardarlo, para que ustedes cuando examinen un niño digan, hay hepatomegalia. Yo no quiero escuchar en la práctica, me digan, doctora, ¿tiene hepatomegalia? Un lactante que le palpo el borde del hígado. No. ¿Cuánto tenía Valentino de Spam? 10 creo, ¿no? 10, ¿no? Y normalmente la palpación, puedo palpar un poquito el vaso en lactantes, pero no tanto como nuestro paciente que tiene 7, creo, del tamaño del vaso, ¿no? Hasta el año, hasta los 2 años puedo palpar el vaso, pero no es frecuente, ¿no? Y siempre con el pulpejo de los dedos, empezando de abajo para arriba, o sea, empezando de fosas ilíacas hacia arriba. Y del lado derecho y del lado izquierdo, no es como nos han enseñado así en el relojito, no, es como se acomoda el paciente. Entonces, si les digo paciente con insuficiencia cardíaca, o sea, paciente con dificultad respiratoria, subcrépitos vivasales, distrés respiratorio y un spam hepático de 8 centímetros, no van a ponerme hepatitis, ¿verdad? Me van a poner insuficiencia cardíaca con hepatomegalia, ¿sí? La percusión del abdomen normalmente es sonoro, pero hay áreas que tienen una percusión, o sea, hay un poquito de matidez, como son las áreas del vaso y del hígado. La zona de ascitis, para hacer la valoración de ascitis tiene que ser mezclado la percusión con la palpación. En derrames tabicados, ¿no? Vamos a ver el signo del damero o tablero ajedrez que traduce la tuberculosis intestinal. Y un tempanismo exagerado no siempre implica que el niño tenga algún problema, sino que de repente hay un problema de educación nutricional, ¿no? Los mamás le dan chicle, gaseosas, jugos muy azucarados, y eso puede ser motivo de aprovechar hacer un poquito de educación, puericultura en lo que es la ingesta en edad preescolar y escolar. Entonces, normalmente debemos percutir la zona submate o mate en las zonas del hígado, y cuando vemos una matidez mayor, podríamos pensar en tumores o visceromegalia, y si es desplazable, en ascitis. ¿Cuáles son los tumores abdominales más frecuentes en pediatría? El tumor de Wilms, que es el tumor renal más frecuente y que tiene una característica de que es una masa unilateral y que la mayoría de las veces no pasa la línea media. La mayoría de las veces. Por favor, si nosotros, ¿cuántos niños me han llegado al hospital con unos tremendos tumores que nunca le hicieron palpación de abdomen porque era muy irritable? Esto no puede ser que llegue un niño a los 2 años con un tumor gigante. Eso significa que nunca se evaluó el abdomen. El tumor de Wilms, entonces, es un tumor más frecuente de la parte renal y se nota en esta imagen, ¿no es cierto? Este es un lactante mayor donde se ve asimetría, ¿sí se nota? La asimetría del abdomen, se nota la tumoración, y luego la radiografía y tomografía donde notas una tumoración generalmente de bordes regulares que no traspasa la línea media. Y es el tumor renal más frecuente. Sin embargo, hay otras tumoraciones, como el neuroblastoma, que es el tumor sólido, también es frecuente, y generalmente es en la primera década de la vida, también es retroperitoneal, pero la característica, lo que lo diferencia, es que sí traspasa la línea media y que si lo palpo es de bordes rugosos, ¿no? Y bueno, el otro es el radiomiosarcoma. Pero son palpables, o sea, sí es bien palpable, ¿no? Ahora, cuando palpen con cariño, porque son tumores que hacen sangre, puede haber hematuria, ¿ya? Y el diagnóstico se hace con tomografía porque es un órgano retroperitoneal.
o sea, el que le hayan hecho radiografía y lo hayan encontrado es porque era tremendo tumor, pero si no es retroperitoneal. Ahora hablamos del aparato genitourinario. La parte genitonal es importante según la edad del paciente y es parte del examen clínico. Por favor, no puede llegar un paciente a los 12 años con problemas quirúrgicos porque no se hizo un diagnóstico acertado en la etapa neonatal. Es importante que según la edad nosotros expliquemos qué vamos a hacer al paciente. Si estamos en una niña, un niño, una niña preescolar, el niño ya entiende, un niño de 2, 3 años entiende qué se le va a hacer, o si es un lactante, por lo menos explicarle a la mamá o al papá qué es lo que se le va a realizar, porque en nuestro país y el respeto al paciente es importante y además hay muchos complejos, ¿no? Sobre todo si es hombre el que revisa a una mujercita, entonces siempre la presencia de uno de los cuidadores. Es importante explicar con claridad qué es lo que vamos a realizar a la mamá, al papá o a la persona responsable del paciente. Y si el niño ya está en una edad que comprende, explicarle al niño qué es lo que le vamos a realizar. En los recién nacidos es importante hacer la evaluación genitourinaria porque vamos a descartar hipospadia, quintorquidia, genitales ambiguos, fineque de labios y himen imperforado. Cuando evaluamos los genitales, tienen igual que todo el examen del niño, debe ser con manos tibias, limpias, uñas cortas, y vamos a medir, vamos a tener que medir los testículos del niño porque es importante para la valoración del inicio puberal. Un aumento del volumen a 4 milímetros me indica inicio puberal en el hombre. Entonces, signo de inicio puberal es tamaño testicular más de 4 milímetros. ¿Y cómo lo mido? Comparando con un orquidómetro que se llama orquidómetro de plata. ¿Está bien? Así como un rosario que ven ahí, entonces están los tamaños, ahí te va diciendo cuando empieza y justo cambia el azul por el amarillo, ¿verdad? Es el inicio puberal, o sea, 4 milímetros, inicio puberal. Generalmente son de diámetros iguales, pero si ustedes notan, o sea, el testículo izquierdo puede ser un poquito más aumentado. Y la otra valoración que tenemos que hacer es la medida del pene. Una consulta muy frecuente a pediatría es porque la mamá, sobre todo la mamá, es la que trae a su niño porque le preocupa que el pene de su niño es pequeño. O sea, no, está pequeñito. No, doctora, tiene algo hormonal mi hijo. Y piensan que es un hipogonadismo, ya se fregó para toda la vida, ¿no? Sin embargo, ven a un niño gordito, ¿no? Un niño gordito, panzoncito. Entonces, nosotros, con cuidado, antes de hacer un gesto de burla, porque la mamá viene con preocupación y los que no son papás o mamás todavía no entienden lo que pasa por nuestra cabeza. Entonces es importante que nosotros valoremos la presencia de la grasa suprapúbica, ¿no? Acá se ve esta imagen, ¿no? Donde se ve un pene bien chiquitito, no escondido. Pero si nosotros empujamos el pene contra la grasa, bajamos la grasita, vamos a notar que el pene es de tamaño normal. ¿Cómo saber que el pene es de tamaño normal? Así como hay tablas de peso y de talla, hay percentiles del tamaño peniano. ¿Ya? Ustedes lo buscan, seguro que lo van a buscar. Hoy día mismo lo van a buscar, van a medir en qué percentil están. Entonces mide. ¿Y cómo se mide? Se mide con una regladura, empujando la grasa suprapúbica, empezando del paciente hacia afuera. Por el dorso, no por la parte ventral, por el dorso. Y sin medir el prepucio, por favor, no nos engañen. ¿Está bien? Y eso se compara con percentiles. Esas medidas se definen, hay desviaciones estándar, no es motivo de clase, pero ustedes yo sé que lo van a buscar. Cuando hay micropene, cuando está por debajo de 2.5 desviaciones del tamaño normal, o en centímetros menos de 2.5. Eso se llama micropene. Y esto implica que debe ser evaluado porque puede haber algún problema hormonal o de diferenciación sexual. O sea, no es que yo mido para saber el futuro del paciente, no, es porque realmente implica asociación con patologías. Pero, como les digo, la mayoría de las veces el problema es por esto, ¿no? Por la grasa suprapúbica. Es bien frecuente. ¿Ok? Entonces, tamaño testicular más de 4. El testículo izquierdo es un poquito más grande.
el tamaño del pene, menos de 2.5 es micropene, y que se debe empujar la grasa con una regla dura para que impedirlo por el dorso. ¿Está bien? Otro problema frecuente es la criptorquidia. Es aquella situación en que no encontramos los testículos en la bolsa escrotal y se localiza, o sea, no se puede localizar con maniobras. Si yo lo hago con la mano fría, todos van a tener criptorquidia. Tienen que tener con la mano tibia. Y debo hacerlo de arriba hacia abajo. Me parece que les he puesto una imagen, ¿no?, donde la temperatura de las manos debe ser adecuada para evitar el reflejo cremasteriano. Y primero, pues, o sea, vengo porque no le veo los testículos, ay, ya señora, desvístalo. No, primero hay que ganar la confianza, porque la parte genital al niño también le da vergüenza. ¿Está bien? Esto es una forma de evaluar la parte testicular. ¿Cómo yo sospecho que un niño tiene criptorquidia antes de tocarlo? Así como les dije, la inspección es importante. Cuando yo miro, generalmente el escroto tiene como unas arruguitas, ¿no es cierto? Si yo miro un escroto liso, me hace sospechar de que el niño puede tener criptorquidia sin necesidad de tocarlo. Entonces, miren antes de palpar. Entonces, la exploración, la observación de genitales es importante. La falta de relieves del testículo y la hipoplasia del hemiescroto correspondiente me sugiere de que hay criptorquidia. Son signos indirectos. A veces, antes de tocarlo, prefiero, señora, desnúdalo ahí, lo para, le saca el calzoncillo o el pañalito de lejitos de mí y yo veo. Y solo ver, no señora, no tiene criptorquidia. Ya no sometí a estrés ni a la mamá, ni al paciente, ni a mí. ¿Está bien? Entonces solo mirando. Pero si en esa posición estática yo veo que el testículo, el escroto es liso y es medio hipoplástico, entonces lo más probable es que sí sea criptorquidia, como se ve en mi imagen, ¿no? En el lado derecho se ve claramente que el escroto no tiene esas arruguitas, esos pliegues. Además se ve como que no está crecido, ¿no? Como no se ve la bolsa normal, ¿no? ¿Cuándo se opera la criptorquidia o cuándo debo derivar al paciente al urólogo? 6 meses, ¿ok? A los 6 meses, no es a los 2 años, a los 6 meses lo derivo. ¿Por qué? Porque si no hay daño del tejido gonadal y probabilidad de incremento del cáncer o las alteración del tejido glandular, ¿no? Ay, ya me cansé. Ya. Luego viene la hipospadia. Ya, la hipospadia. La hipospadia es una malformación muy frecuente del pene, que a veces ni el pediatra lo sabe diferenciar. ¿Quién estuvo conmigo del niñito? ¿No? ¿Ustedes estuvieron conmigo del paciente, el doncito que tenía hipospadia? ¿No? Usted, tú, ¿no, Roxana? Que la doctora que evaluó con nosotros nos dijeron, tiene fimosis. Y cuando voy, yo ya había firmado en interconsulta porque me dio la hoja la otra asistente. Entonces yo firmé, llamándole. Y después cuando llamo todavía, oye, ven que tiene, sí, fimosis, y el niñito es down y tal. Y viene y vamos a examinarlo con ustedes y no era hipospadia, ¿no? Entonces hay que saber examinar. Es una malformación muy común y es motivo de referencia al urólogo porque se asocia con problemas de diferenciación sexual. Se define como un meato ectópico, o sea, la uretra no sale de la posición normal en la cara ventral del pene y el prepucio es como una capucha, como la capucha que ustedes usan para salir a la calle, y puede tener el pene un poco curvo. Es porque hay una incompleta virilización del tubérculo genital. Acá hay las imágenes de las diferentes hipospadias que existen, ventrales, dorsales, subcoronales, como quieran, pero lo importante es de que la uretra está saliendo diferente, ¿ven? ¿No? Ven acá y acá. Aquí les he puesto una imagen del abdomen que está más bonita, donde ven la uretra que sale más abajo de lo normal, ¿no? Y otra que sale en la zona del cuerpo del pene, que no es lo normal. Y aquí, en esta imagen, es una falta de diferenciación. Entonces aquí, hombre o mujer, no sé, clitoromegalia. Entonces es motivo para derivar al paciente a evaluación. Hay situaciones normales que vienen a la consulta, como es en la imagen del lado derecho, que es la fimosis. En este caso estamos viendo
una imagen de una fimosis fisiológica, se puede esperar hasta los 3 años. ¿A qué se refiere fimosis? Es la incapacidad de retraer el tejido del prepucio hasta más allá del tercio medio del glande, y esta incapacidad conlleva mucha frustración a los padres. Dicen, ¿se opera o no se opera? Hasta el año no se hace nada. A partir del año, si persiste esta imagen del lado derecho, puedo ayudarme primero con técnicas de limpieza, es decir, señora, lo baja hasta donde llega y agüita, no usar sustancias corrosivas, y se le puede aplicar betametasona. Les puse, creo, un artículo de eso. Ya se puede aplicar betametasona hasta 8 semanas, y se ha visto en la literatura que el 90% resuelve, o sea, no necesitan cirugía. No hay que desesperarse, se puede esperar hasta los 3 años. Diferente del lado derecho, ¿no? Para mi lado derecho, donde vemos una fimosis patológica. La imagen grafica totalmente, ¿no? Probablemente esté ni con betametasona, es patológica, no sale nada y el pene se ve eritematoso. Ese hay que derivarlo. Otra consulta y alteración muy frecuente son las adherencias galanoprepuciales, es decir, se retrae el prepucio, va más allá del tercio medio, pero quedan sinequias del tejido del prepucio a nivel de la cabeza del pene o del glande. Estas imágenes, estas adherencias, condicionan a tumoraciones. Miren aquí, de repente no se ve mucho, pero abajo del tejido del tejido peniano se ve como una tumoración blanquecina, como un granito, como una tumoración de grasa. Así viene la mamá, tiene un tumor mi hijo ahí en el pene. Entonces eso es quiste de esmegma, y eso no se opera, solamente se baja, se lava y lo observa. Creo que también les he preguntado eso, porque es bien frecuente, y ustedes como médicos generales tienen que saber que esto no se deriva al urólogo, esto no se opera, solamente se lava. Si quieren pueden ayudarse con betametasona porque va a liberar las adherencias, ¿está bien? Pero hay que explicarle que es en poca cantidad, porque acuerden que farmacológicamente el niño es mucho más sensible, o sea, la absorción del niño es mucho más que una vieja como yo, que no absorbe tanto la piel. Entonces ellos sí pueden producir un síndrome de Cushing secundario por medicamentos, es poquita cantidad. De los trabajos hay un montón y se ha visto que en realidad no hay una absorción exagerada, pero yo por educación, para que ustedes sepan. Dígame. Cualquiera de las fotos es el mismo problema. Sí, todos son adherencias. ¿Y el quiste de esmegma? El quiste de esmegma es este, mira. O sea, esta es la adherencia, ¿sí? Está el prepucio pegadito, ¿sí? Y acá abajito hay una bolita de grasa. O sea, el pene del niño lo bajas, no despega totalmente el prepucio, y abajo, o sea, abajo de la piel del penecito ven como grasita, bastante, y a veces tienen varios, ¿ah? A veces es en el mismo borde, pero es la célula que se contiene y no sale, porque como está adherido no hay de dónde salir, y poquito a poquito va a salir, no se opera. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Una complicación de la fimosis son las galanopostitis, o las galanitis. Estas requieren, la mayoría de las veces, solo tratamiento de manejo higiénico-dietético. Es una complicación muy frecuente, salvo en la imagen de la derecha, donde la secreción blanquecina me está traduciendo que probablemente hay un estreptococo, entonces de repente necesita neomicina, tópica, no sé. Es bien raro que sean otros los gérmenes, pero la mayoría de las veces solo necesita tratamiento tópico. En el lado derecho sí se ve medio necrosado, ¿no? Edematizado. A veces necesita un poquito de corticoide, ya sea tópico o bioral, dependiendo de la gravedad. Pero esos son casos extremos, ¿okay? La mayoría de veces de la inflamación peniana solo es manejo de limpieza. Y es muy frecuente en pacientes que tienen fimosis o adherencias prepuciales. Y esta es una emergencia urológica, que es la parafimosis. Como la mamá y algunos pediatras dicen, no, el pene, se tiene que ver todo el glande, usted le tiene que despegar las adherencias hasta antes del año, porque si no se opera. Ustedes ya saben que no tiene nada que ver, que la fimosis puede esperar hasta los 3 años, que bajarlo lentamente todos los días un poquito con agua y ya está, ¿no es cierto? Pero los pediatras antiguos
¿no? A la consulta van y con una gasa incluso. Yo